Hola, pues continuamos con nuestra clase de JavaScript. Ya hemos visto la introducción, las tecnologías que necesitamos, las herramientas y bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a la parte de variables. Sé que muchos de ustedes están familiarizados con este término, pues porque, bueno, han programado anteriormente en diversos lenguajes de programación. Sin embargo, vamos a recapitular esta parte de las variables en JavaScript. Podemos definir una variable como un elemento que se emplea para almacenar y hacer referencia a otro valor. Gracias a las variables es posible crear programas genéricos, es decir, programas que funcionan siempre igual independientemente de los valores concretos utilizados. Bueno, las variables son como una cajita donde estamos guardando información. Esa información pues está guardando realmente en nuestra memoria RAM. Nuestra memoria RAM es como un gavetero grandote y tiene pequeñas gavetas o donde van a ir nuestras cajitas con información y podremos estar accesando a esa información en el transcurso de nuestro código, en el transcurso de nuestro script. Bueno, las variables toman su nombre al igual que en matemáticas porque en esa cajita puede estar cambiando ese valor muchas veces. Sin embargo, diferencian de matemáticas porque las variables solamente tienen que ser de cierto tipo y tienes que respetar la estructura de cada tipo, que vamos a ver más adelante los tipos de datos que vamos a encontrar. Vamos pues a comenzar ahora a crear variables. Más concretamente, anteriormente solo habíamos visto la función alert, pero ahora vamos a comenzar a ver las variables en JavaScript. Me voy a regresar a mi index. Este index es el mismo index con el que trabajamos la clase anterior, con el que hicimos nuestro primer pequeño script de Hola Mundo. Si se dan cuenta, aquí lo comenté. Miren, está comentado. Y ahora, pues voy a escribir esta línea otra vez, cambiando el recurso, cambiando el archivo de JavaScript. Este es lo que he comentado para que posteriormente ustedes lo puedan utilizar. Lo pueden comentar y si no les sirve, pues simplemente bórrenlo. Yo lo comenté. Para comentar, recuerden que son estos símbolos y este es el de cierre. Aquí tenemos entonces nuestro script llamando ahora al nuevo archivo de JavaScript. Ustedes, de preferencia, y yo lo que hice fue seguir trabajando en el mismo proyecto de Hola Mundo. Ustedes pueden seguir trabajando ahí porque pues estas son clases de práctica. Ya cuando ustedes hagan sus ejercicios para entregar, bueno, ya pueden ir trabajando en diversas carpetas de proyecto. Por ahora estoy trabajando en el mismo proyecto y estoy utilizando la misma carpeta de ese proyecto, la carpeta JS. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a abrir mi archivo. Aquí está en mi proyecto Hola Mundo, como les decía. Y aquí está el archivo de variables. Como ustedes pueden ver, aquí ya estoy escribiendo código. Ustedes están familiarizados con esto en otros lenguajes. Aquí en JavaScript también tiene su chiste, también tiene sus peculiaridades. Estoy utilizando una primera línea que dice useString. JavaScript se parece mucho a Python en el sentido de que tú puedes escribir una sintaxis sin usar palabras reservadas, sin cerrar punto y coma las sentencias, pero vamos a hacerlo con el modo estricto. El useString nos dice que nosotros tenemos que escribir el código limpio, tenemos que hacerlo bien y esto nos ayuda para tener una buena práctica. Entonces, siempre que hagamos nuestros script de JavaScript, a partir de esta clase en adelante, vamos a siempre poner en la primera línea esta etiquetita de useString. Bueno, vamos a ver las variables, una remembranza de lo que son. Este es el comentario, por cierto, miren. En JavaScript, al igual que en Java y en otros lenguajes de programación, se comenta utilizando el doble slash. A continuación vemos tres variables. Estas tres variables, cada una empieza con la palabra reservada var. Es necesario que ustedes siempre pongan esta palabra var antes de ponerle nombre a su variable o identificador. Ustedes están acostumbrados a llamarle identificador. ¿Se acuerdan como cuando llevaron la clase de algoritmos?
Bueno, los identificadores ustedes se los nombran a como gusten. Ustedes los bautizan a como quieran. De preferencia, siempre pónganle un nombre que se acuerden qué están guardando en esa variable. Por ejemplo, mi variable país está guardando un país, en este caso México. En mi variable continente estoy guardando información, en este caso el nombre de América. Y en mi variable antigüedad estoy guardando una fecha, un dato numérico. Miren, vamos a hacer una pequeña introducción a los datos, los tipos de datos. Por ejemplo, México y América son tipos de datos string. Ustedes ya conocen los tipos de datos string, así que no es necesario que tomemos toda una clase para hablar de los tipos de datos. En JavaScript los strings se pueden hacer dentro de comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, ¿sí? Ambos son válidos. La que te guste más, la que para mí es más práctico esta porque solamente presiono una tecla, pero las comillas dobles tengo que hacer una combinación de teclas. Ahora, ¿qué pasa con el console.log? Vamos a abrir nuestro index, ¿sí? Y vamos a buscar en estas opciones donde dice herramientas para desarrolladores. Recuerden que yo estoy en Chrome. Esta parte de aquí es una herramienta muy buena para cuando estamos desarrollando. Podemos ver los elementos de esta página, ¿sí? En este caso el HTML, pero también me deja ver otros recursos, como por ejemplo el script que estoy utilizando. Y nos vamos aquí a consola. Aquí en consola nosotros podemos estar escribiendo comandos y estar probando algunas características de nuestra página web. Es una herramienta muy usual, muy utilizada. Entonces me voy a regresar al script y miren, aquí estoy poniendo este comando que dice console.log y estoy diciendo que quiero consultar en la consola la antigüedad, que me arroje que está guardando en la antigüedad. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me está guardando 2019. Si yo quiero que me muestre, por ejemplo, país, guardo con control S y voy a refrescar la página. Miren, ahora me está mostrando el país, lo que está guardado en la variable país. Ok. Este console.log es para estar haciendo verificaciones, estar haciendo una referencia a lo que estamos guardando, ver algunos procesos, ver ciertas partes del código, herramienta muy utilizada. Entonces aquí les dejo esa línea de código. Ahora vamos a pasarnos con algo. Miren, si se dan cuenta, yo aquí estoy ahora modificando la variable país. Al principio la definí aquí por primera vez. Puse su identificador y le asigné un valor. Si nosotros posteriormente queremos cambiarle el valor a una variable, ya no es necesario volver a escribir la palabra reservada var. Con que pongas el nombre del identificador de la variable y le asignes el nuevo valor. Vamos a ver si es cierto. En un principio, cuando hice el console.log país, me mostraba México. Voy a mandar el console.log país abajo de la modificación, guardo, y yo tengo que visualizar ahora aquí un cambio. Inglaterra, ¿ya vieron? Voy a regresarme el script. Al principio me mostraba México, pero en la línea 15 estoy cambiando ese dato de país y cuando yo hago el console.log de país puedo ver ahora el nuevo dato que está guardado. Si yo quisiera ver lo que hay en dos variables, puedo crear una variable que contenga esos datos, por ejemplo, la variable país y continente. Entonces, país, voy a comentar esta línea de aquí, perdón. Sí, país más continente. Esta parte de aquí es como en Java. Nos está haciendo solamente un espacio en blanco entre estos dos datos cuando los imprima. Y esto me lo está mandando en una alerta. Es la alerta que está al principio. Lo vuelvo a cargar y miren. País, Inglaterra. Continente, Europa.
En la clase anterior vimos el alert. Realmente es sencillo declarar variables, no hay gran dificultad, solamente que en JavaScript podemos usar otra palabra reservada igual para cuando queremos crear nuestras variables. Ok. Recuerden que esto que estoy aquí en la diapositiva es el manual que también cargo a la clase para aquellos que no pueden visualizar el video o no tienen el recurso necesario para visualizar el video, entonces el PDF lo pueden descargar y es más ligero. Como les hablaba, en JavaScript podemos de dos palabras reservadas para hacer uso de las variables. Anteriormente solo se utilizaba var, pero con los nuevos estándares podemos utilizar también la palabra reservada let. La diferencia entre let y var es que let permite definir variables limitando su alcance al bloque donde se está usando. Y var permite utilizar las variables de forma global. Si ustedes quieren, pueden profundizar más en estos términos de variable global, ¿sí? Y de variable local. Lo que vamos a hacer así a continuación es hacer un ejemplo de esto. Creen un archivo. Voy a comentar este de aquí. Me voy a regresar a mi script. Perdón, a mi documento HTML. Voy a guardar esta línea de script para si posteriormente lo quiero utilizar. Y vamos a crear un nuevo archivo. Yo ya lo tengo creado. Que se va a llamar let y var para que veamos estas diferencias entre let y var. Entonces, en nuestra nueva línea de código, en esta línea de código del script, vamos a escribirle aquí que vamos a abrir el archivo 03-let. Aquí está. Ok, guardamos y nos vamos al archivo JavaScript. Voy a explicarles un poquito acerca del uso de var y acerca del uso de el let. Miren, empezamos aquí definiendo una variable numérica y el valor es 40. El identificador es número. Si yo hago un console.log en este momento, aquí, el valor que me va a arrojar es 40. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si meto esto en un ciclo, los ciclos if true siempre se van a ejecutar, para que lo tengan por ahí. Entonces, si yo meto esto en un ciclo if true, ¿qué va a suceder? Bueno, le estoy diciendo que me mande, que utilice el dato de número. Y si yo le hago un console.log, el valor ahora es 50. ¿Por qué? Porque lo está actualizando. Aquí lo creé, aquí lo está actualizando a 50. Entonces aquí está el comando console.log para que ahorita veamos el ejemplo y va a aparecer otra vez el valor, solamente que con una cantidad diferente en la que estaba al principio. Y por último, vamos a probarlo. Está pasando un error. Me dice que hay un error. Ah, mire. Ahí tengo control S. Ahora sí. Ok. Aquí está. Al principio, mi variable número tenía el asignado 40. En el primer if, lo cambio a 50. Cuando hago el console.log, ahora tiene un nuevo valor, el 50. Todo esto es lo que está sucediendo aquí. No estoy utilizando otra palabra reservada que no sea var. Ahora vamos a ver la diferencia que tiene con let. Les explicaba en la definición que let solamente cambia el valor de la variable en un bloque. Por ejemplo, esto es un bloque. ¿Por qué es un bloque? Bueno, pues porque está delimitado por estas llaves. Inclusive en varios editores de texto tú puedes cerrar los bloques. Miren, el bloque if está
cerrado. Aquí lo puedo abrir para ver su contenido. Entonces, yo estoy empezando este ejemplo. Aquí ya estamos con la prueba con LED. Utilizando una variable que le he nombrado texto. Y está guardando este string. Curso de desarrollo web. Si yo le hago un console.log al texto, bueno, me va a dar esto. Me va a mandar esto en la consola. Pero, si dentro del if yo utilizo la palabra reservada LED y uso el identificador texto y actualizo ese valor, solamente si hago un console.log dentro de este bloque, el valor va a estar actualizado. Sin embargo, si yo hago un console.log fuera de, el valor va a seguir siendo el que fue en un principio. ¿Por qué? Porque solamente se actualiza esa variable dentro de este bloque. Habían escuchado ustedes que las variables, no pueden haber dos variables con el mismo identificador, y eso es muy cierto, porque en JavaScript al ponerle la palabra reservada LED, lo toma como si fuera otra variable nueva. Aunque tenga el mismo identificador, diferencia la palabra reservada, pero solamente va a ser útil dentro del bloque de texto en donde lo estoy invocando o donde lo estoy creando. No voy a poder hacer uso fuera de ese bloque de texto de el let texto. Vamos a verlo. Vamos a refrescar y aquí está, miren. Al principio nos muestra curso de desarrollo web. Cuando le hacemos, lo voy a bajar, no se deja. Cuando le hacemos el console.log dentro del bloque de if, aquí está, nos muestra el nuevo texto, curso de desarrollo backend. Pero si yo vuelvo a hacer el console.log fuera de ese bloque de if, me va a volver a mostrar lo que había declarado en un principio. Esas son las diferencias en JavaScript con el uso de variables. Que existen las variables con la palabra reservada var, que son variables generales, variables globales, y existen las variables con la palabra reservada LED, que son variables locales, que solamente están y sirven en un bloque dentro de nuestro script. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Si hay alguna duda, igual me puedes escribir en el chat, puedes hacer algún comentario. Vamos a ver una última parte, aprovechando que ya estamos aquí, acerca de variables. Y es algo que se llama constantes. Voy a cerrar este archivo de JavaScript. Voy a comentar esto de aquí. Y vamos a abrir un archivo, vamos a crear un archivo nuevo. Yo ya lo tengo creado, entonces nada más lo voy a abrir. Van a crear un archivo nuevo que se va a llamar constantes. Le pueden poner el nombre que gusten. Yo lo he nombrado 04-constantes. Bueno, entonces acá tengo que actualizar, porque si no, no lo va a estar referenciando. Ok, guardamos. Y nos vamos por acá. ¿Qué son las constantes? Bueno, sé que muchos de ustedes ya saben qué son y algunos también ya las han utilizado. En JavaScript, al igual que en otros lenguajes de programación, las constantes es parecido a una variable, solo que una variable puede tener diferentes datos, diferentes cantidades, diferentes valores en el transcurso del código, en el transcurso de la ejecución del programa, y las constantes no. Cuando nosotros declaramos una constante, JavaScript sabe que lo que estamos guardando ahí ya no se puede modificar. Lo que se guarda por primera vez ahí ya no te va a dejar modificarlo. Un caso práctico es este de aquí. Por ejemplo, creo la variable web y en la variable web guardo el nombre del dominio de la página de LOHAT. ¿Sí? Todos conocen la página de LOHAT, www.hat.mx. Ese es el dominio. Entonces, la dirección IP de esta página es esta de aquí.
como ustedes bien saben, las direcciones IP no van a cambiar. Podría cambiar 1000 veces el dominio de un sitio, pero su dirección IP va a ser siempre la misma. Entonces, si yo modifico web porque, bueno, la universidad ya cambió de nombre o hubieron algunas modificaciones y ya no quisieran que se llamara la página ujat.mx, sino ahora quieren que se llame UniJuárezTab, bueno, no hay ningún problema. Yo modifico este valor y ahora le digo que web va a ser igual a www.unijuareztab.mx. Si yo le hago un console, voy a comentar esto de aquí y ahorita lo explico. Si yo le hago un console.log a esto, miren, me está mostrando la dirección web y la IP, perdón, el nombre del dominio y la IP. Pero si yo quisiera cambiar el valor de IP, y acá le digo, ¿sabes qué? Cámbiame la IP porque ahora quiero que sea 192.168.0.1, esa IP genérica. Entonces, actualizo. Nos vamos para acá. ¿Qué me va a decir? Hey, error. Eso no lo puedes hacer. ¿Sí? Porque quieres asignarle un valor a una constante. Entonces, imposible. No lo podemos hacer porque IP fue declarado como una constante. ¿Sí? Aquí está. Cuando nosotros vayamos a declarar un valor en nuestros programas que ya no va a ser modificado, que es un valor que siempre va a ser ese, pues lo vamos a declarar como una constante. Así en el futuro no podríamos tener ningún problema si de repente queremos o se nos olvida que ese valor no puede cambiar y estamos de repente diciendo, lo voy a modificar. Nos va a mandar la alerta, nos va a mandar el mensaje en la consola de que ese valor ya no puede ser modificado. Bueno, hasta aquí la explicación de variables, la explicación de el let y el var en JavaScript, la explicación del useString, recuerden siempre vamos a estar haciendo este useString y la explicación también de las constantes. Espero que te haya quedado muy claro y bueno, que la sigas pasando bien.